El río Magdalena es patrimonio de nuestra nación, con sus extensos valles que comunican a la región. También es una gran empresa y mucha gente depende de él. Y él se extiende a muchos lugares y para muchos es de gran bendición. Yo me ponía a cantar para que escucharan que lo que venía no era gente extraña, sino gente de la comunidad. Muchas de las personas desaparecidas fueron arrojadas al río Magdalena para desaparecer esas pruebas. A través de la historia, el río Magdalena ha sido una arteria indispensable. Inicialmente en la conquista, por ahí pasaron los barcos incipientes de la época, bongos y demás, canoas y de todo esto, para ir hacia el interior del país. Para mí el río es la vida, el río es el encuentro, el río es la posibilidad de los sueños, pero no siempre ha sido así. Nosotros no podemos perder de vista que el río Magdalena llevó centenares de personas. Por supuesto, eso no lo podemos olvidar y jamás lo olvidaremos precisamente para que no se repita. Pero lo que sí no podemos quedarnos en el contexto del río como la sepultura, no, el río Magdalena es esperanza, es vida. Bueno, el río Magdalena para nosotros significa mucho, significa lo económico, que es una frontera integradora. Algunos lo consideran que nos separa, pero yo considero que es una frontera que nos integra. El río Magdalena y la región del Magdalena Medio conecta los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander. Este territorio posee ventajas estratégicas y geográficas de gran importancia. Puerto Berrío ha sido, por su ubicación geoestratégica, ha sido considerado el corazón de Colombia, porque por el cruce de vías, por la actividad económica. De pronto anteriormente teníamos más pequeños productores, se ha ido llegando al latifundio a través del que llegó el narcotráfico, que llegó lo del conflicto, entonces se aprovechó para desplazar a los pequeños productores. Los actores armados no son muy amigos de la pobreza. Ellos donde no hay plata no van. Entonces, claro, aquí hay un enclave petrolero desde principios de siglo que genera unos recursos importantes, no solo para el fisco municipal, sino para la generación de la empresa particular. Entonces, esta era una tierra abonada para que las insurgencias vinieran aquí a buscar los recursos que requerían para financiar la guerra, pero también a buscar los jóvenes que se habían levantado bajo la idea de una noción de derecho, entonces lo hacía más proclive a ideologías de tipo reivindicativo o de tipo corte social que planteaban en su primera instancia los grupos armados. La agricultura y la ganadería, la pesca, el narcotráfico, en el sur de Bolívar, todos esos pueblos viven de eso. Y la autoridad son la guerrilla. El 65-70% de la economía de Santa Rosa depende de la extracción minera del oro y el otro 30% pues lo dividiríamos de pronto entre el cacao, el café, el frijol, que son productos un poco fuertes también en la región, el comercio y la pequeña ganadería, porque la extensa se da hacia la zona baja de Santa Rosa en el municipio de Simití. Quizás del 80 cambió un poco hacia la presencia del cultivo de la coca en la región, con algo de marihuana, reconociendo que es una economía que genera igualmente algunos efectos y algunos daños en el marco también del conflicto armado. Ese río y sus afluentes del sur de Bolívar
eran ríos de aluvión, llevaban oro, mucho oro. Gozó mucha gente sacando esa riqueza del río, hasta cuando los grupos subversivos se dieron cuenta que podía ser un motivo y una forma de financiar sus grupos y la violencia. Los actores armados del conflicto siempre estarán donde hay dinero, donde hay posibilidades de economía. No, esto no fue lo que nos llevó a incursionar en el Magdalena Medio. La orden se da por parte de los hermanos Castaño debido a la cantidad de quejas que estaban recibiendo de muchos pobladores en esta región. Nuestra decisión de incursionar fue netamente antisubversiva. Las fuentes de financiación varían dependiendo las zonas en donde nos encontrábamos para la época. Lo que sí es claro es que en el caso mío, como el de muchos de los que pertenecimos a una organización, no fue el motivo o la causa de ingresar a un grupo armado ilegal las fuentes de financiación. Por ejemplo, también ellos, lo que eran los ingresos, recursos, lo que era plata, no se lo van a manejar sino ellos, o si no, tenga que pagarle un impuesto. La finca, por ejemplo, yo por una finquita que tenía al pie, le cobraban 5.000 pesos por hectárea a uno, de tierra que tuviera. Por una vaca que tuviera le cobraban 5.000. Todo lo que pusiera plata ellos le cogían, lo cogían o tenía usted que pagarle impuestos para darlo a trabajar. Los grupos armados se financian de la economía predominante en cada una de las regiones. En el sur de Bolívar encontramos todo este territorio, en su gran mayoría sembrado por cultivos de coca, y nos financiamos de esto. En el departamento de Santander, concretamente lo que tiene que ver con el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, del hurto de combustible que se transportaba por el poliducto. Donde eran zonas que se manejaba otra clase de economía, como petróleos, minas y eso, entonces las firmas contratistas eran las que pagaban por cada contrato un porcentaje. Con eso pues se sostenían. La parte política, pues mire, nosotros no hubiéramos podido accionar en ninguna región si no hubiéramos tenido apoyo del Estado y apoyo de la misma comunidad. Entonces también se empezaron a crear organizaciones no gubernamentales, fundaciones, o sea, en eso sí nos copiamos de la guerrilla, que nos llevaba un trabajo muy adelantado en la parte política. A veces las personas no piensan la dimensión de la guerra en todos los sentidos, ni en el tema económico. Aproximadamente dotar un hombre para la guerra costaba 17.228.000 pesos. La estructura también económica, y un comandante de zona ganaba 5 millones de pesos mensuales, el comandante de frente 1.500.000, un subcomandante 1 millón, el comandante de contraguerrilla 700, de escuadra, el arma de apoyo. Por ejemplo, para el año 2001, la mensualidad o la nómina que nosotros teníamos eran 697 hombres, pero teníamos que conseguirnos mensual 447.500.000 pesos mensual. Imagínense, pues eso fue en el año 2001, y cuando nos desmovilizamos aproximadamente 1.200 hombres, o sea que eran nóminas que si vemos, por ejemplo, el total de bonificaciones en el año 2001 fueron 5.370 millones. Y en el año 2005, como no incorporamos más gente, sino siguieron las mismas estructuras, es el mismo valor. Cuando hablamos de estructuras paramilitares, estamos hablando de 43 grupos armados ilegales que existieron en Colombia, y que en el términos del Magdalena Medio estaba funcionando las estructuras de lo que se llamó el Bloque Central Bolívar, a través de los distintos frentes que tuvo en el sur de Bolívar y también en la zona de Santander, ¿no?, en las cuales tenían 10 estructuras paramilitares funcionando, que fue una de las estructuras más grandes de este país y una de las que más daños y victimización causó. Me convertí en el máximo comandante de estas estructuras a partir del año 99. Esto fue creciendo y me convertí como en un referente antisubversivo en esa región.
al que acudían muchos ciudadanos para quejarse y manifestar su preocupación por el riesgo que se estaba corriendo con sus vidas y cómo a diario estaban siendo afectados sus intereses económicos. No solamente en esa región, sino en todo el país estábamos viviendo graves situaciones muy complicadas por la agresión de los grupos guerrilleros y la incapacidad del Estado de defender los intereses de los ciudadanos. El 11 de junio de 1998 fue cuando llegaron esta gente aquí a esta población de Cerro Burgos, dándole muerte a aproximadamente a 12 personas. Incursionamos al sur de Bolívar por Cerro Burgos, alrededor de 96 hombres, grupos enviados por los hermanos Castaño, bajo el mando de alias Popeye, quien fue el primer comandante militar que estuvo al frente de estas tropas. Venían de a 20 tipos en las canoas, en las chalupas, y esos rodearon el pueblo. Ahí estaba yo en la orilla. En esa época del 98 y el 99, que fue la violencia terrible que hubo acá en el Cerro de Burgos, entonces ya ese matadero no era matadero de ganado, sino un matadero de gente. En unas ocasiones fuimos testigos porque estábamos allá del otro lado. En aquel caño, había un caño allá y pescábamos ahí. Y entonces veníamos arrimando cuando traían un muchacho, lo traían en un carro que llamaban La Última Lágrima. Y lo pararon ahí y ahí le pegaron 3 disparos. Sí, yo fui víctima del desplazamiento forzado. En ese entonces tenía un trabajo aquí en esta comunidad de Cerro Burgos y por motivo del desplazamiento que hubo en esta población, tuve que irme de aquí de esta comunidad. Comenzaron a coger quién eran las personas que hacían cualquier actividad, por lo menos mi mamá, que ella lavaba ropa ajeno. En ese tiempo ella también llegaron y le llevaron un poco de ropa y ella dijo que no podía lavar esa ropa. Y ella le dijeron que tenía que lavar la ropa. Y entonces mi mamá le tocó ese tiempo lavarles a ellos durante como 8 meses. En el año... En el 92. En el 98. 98. Que se metieron ellos aquí, el 11 de junio. El 11 de junio, sí. Y de ahí nos tocó desplazarlos a Cimitín. Porque yo quería estar allá donde teníamos una tierrita acá en el río. Pero como no podíamos, porque le teníamos miedo. Esto fue muy duro para nosotros porque nunca habíamos escuchado disparos como ese día, tanto disparos. Tenía yo 17 años, era un joven, pero corríamos nosotros sin saber por qué, sin deber nada. Los trataban de guerrilleros, los decían que nos iban a matar. Ellos decían que ellos eran guerrilleros, que los hermanos míos eran guerrilleros. Mis hermanos no eran guerrilleros, mis hermanos eran humanitarios. Que Jorge en el segundo... Cargan era pasajero, tenían chalupa. Tenían chalupa. Y entonces el segundo, él sí veía una persona enferma. Él seguía llegar y le daba la mano. Caminen, vamos, lo llevamos en el medio. Y le aflojaba plata. Eso era lo que eran los hermanos míos. Ellos tenían 2 botes, cada uno tenía su bote. Como pobres se consiguieron trabajando. Porque para trabajar ellos, machete, hacían cosecha y de todo. Ahí junto con mi papá. Los papás de nosotros. Ellos eran buenos trabajadores, los pelados. Y nos mataron nada más por gusto. Aquí antes habían unos billares y aquí fue donde metieron ese poco de personas, como unas 150 personas de acá de la comunidad. Le tenían unas latas así como esas de llenas de gasolina que le iban a quemar a todos. Después que pasó ese sofoco ahí, en una casa cerrada, los enterraron. Nos iban a echar gasolina. Él se fue para Cimitín. Nos iban a echar gasolina en la casa está aquí abajo. Me enterraron como 50 y nos iban a echar gasolina. Y la verdad que siento de que los violaron nuestros derechos porque no había quien los defendiera. Aquí, como ustedes pueden ver, no existe ninguna autoridad como policía ni ejército, sino eran los paramilitares los que mandaban en ese tiempo. Y sí, pues, de verdad que eso es un sufrimiento muy grande para nosotros,
Y gracias a Dios, pues, estamos vivos para poder contar esta historia tan triste, tan cruel que nos tocó sufrir. Hay cosas malas que suceden, pero que le sirven para bien. Sí, y creo que de todas maneras pues doloroso porque se perdió parte de algo de mi familia que verdaderamente, o sea que cuando recuerdo eso, siempre llega nostalgia a mi vida porque es gente trabajadora, gente humilde, o sea como mi hermano que la labor todo el tiempo de nosotros ha sido el trabajo como la pesca, trabajos varios. Estuvimos en medio del conflicto, de la guerra, algo que de pronto no nos competía a nosotros, de pronto se formó una guerra en el país que lamentablemente murieron gente que no tenían por qué morir. Me sacaron el hijo mío de la casa y lo mataron y eso es una cosa muy grande porque el hijo mío no se metía con nadie. Y era un tipo muy limpio, él no era un tipo malcriado ni era nada de eso. Un tipo que obedecía todo. Te cuento que yo soy un tipo que aquí estoy contento con ustedes, pero cuando sale ya uno se vuelve pensando a él, a mi hijo. Y me quedó fue apenas el mérito, hijo. Nosotros tenemos un sufrimiento muy grande. La señora me quedó, que ella quedó sin mente. Ahí está sin mente, que ella no hace nada. Pues mi mamita, ella es de muy buen corazón. Mi familia es créame que es de un corazón bastante sensible, de corazón noble. Yo reconozco que mi familia es bella en ese sentido. Pero la suegra, el problema de ella es que ella se ha encerrado en el dolor. Ella no ha dejado ir esos seres queridos de ella. Entonces eso la ha mantenido muy enferma psicológicamente, porque ellas fueron 2 hijos que perdió, más los yernos de las hijas y 2 nietos. Porque hay tantos niños que lloran sin padre, porque hay tantas madres en la soledad. Se ha multiplicado la peste y el hambre, y no hay quien restaure a la humanidad. Créame que yo lloré bastante. Yo salía y a veces, y viéndolos a ellos, todos recuerdos me venían a la cabeza de que en un tiempo estaba mi familia toda reunida y éramos felices, y de un momento a otro todos esparcidos y viviendo bajo del yugo de ellos. Y era triste de verdad porque, o sea, uno salía y sin saber si iba a regresar a la casa. Porque, o sea, uno estaba bajo el mando de ellos y era lo que ellos dijeran, porque usted sabe que uno, pues yo me he catalogado así, uno es el blanco de todo el que tiene el alma, él le hace con uno lo que él quiera. Aquí fue donde ocurrieron los hechos el día 7 de agosto de 1999. Entonces ya estamos llegando. Ahí ya ustedes pueden apreciar el pueblo. Esta fue la parte donde trajeron a la gente, donde llegaron los grupos Aymán de la Ley aquí a la vereda del Piñal, por lo cual sacaron a la gente engañado diciéndoles que vinieran y les colaboraran para que cargaran una carga que era bastante pesada.
los colocaron en fila aquí. Estaba mi hermano. En ese día cayeron mis cuñados, mis amigos, 2 compadres. La verdad que es triste cómo sucedieron estas cosas y cómo murieron. Este fue un hecho terrible, lamentable. Gustavo Alarcón, comandante militar para esa época en el sur de Bolívar, quien estaba bajo mi mando, da la orden de incursionar al corregimiento del Piñal y asesinar a todos los hombres de esta población, porque según las informaciones que él tenía, habían participado en el secuestro del avión de Avianca que sucedió en el mes de abril del año 99. Según las informaciones que él tenía, los pobladores de esta región se habían encargado de todo lo que era la preparación de la pista para aterrizar allí el avión de Avianca. Situación que no fue cierta, fue más bien una desinformación que entregó un excombatiente del ELN, conocido con el alias de Avianca, quien había desertado de esta organización y se había incorporado y había entregado información al comandante de esa época, Gustavo Alarcón. Y de esta manera este señor, de manera inconsultamente, decide ordenar este operativo hacia este corregimiento. Sé que esta gente hicieron estas cosas porque verdaderamente ellos no tienen un conocimiento de Dios. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, todas estas cosas nos parecen que son fáciles, pero no. Cuando ya la palabra dice, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y ella te hará libre. Eso es un milagro, poder lograr que se perdone lo imperdonable, porque estamos hablando de hechos muy dolorosos que le causaron muchísimo daño a ese ser humano, y no es fácil perdonar. Y por ahí como a la 1 entraron al pueblo. Entonces reunieron a la gente, a las mujeres las hicieron aparte y a los hombres los reunieron en un colegio que hay ahí. Y entonces fueron sacando, no, vamos a sacarlo, y fueron sacando los que eran de más cuerpo. Fue duro para nosotros. Mi madre 100% le cambió su rumbo. Porque no hay una cosa que duela más que un ser querido, que le quiten el ser querido de la familia. Nadie quisiera que su familia, le quitaran su familia de lado. Todavía cuando uno sabe que la persona murió por alguna enfermedad o algo, pues esa es la ley de la vida, pero morir en esa forma es algo, yo les digo a ustedes, es algo duro hoy. Esto fue algo grande que aún marcó, que yo en realidad, por eso no he querido vivir más aquí, por no tener estos recuerdos. Pues soy víctima de un desaparecido, mi hijo. Fui violada, tenía 13 años, estudiaba. Un día que sea, que lo tengan a uno detenido, grupos insurgentes, es como si fueran 100 años. Ser desplazado es lo peor que le puede pasar a una persona. Dejar todo lo que tú tienes construido desde muchos años, dejarlo botado atrás.